Bienvenidos al canal Alejandro Magno. Espero que disfruten escuchando la historia. Si les gusta, no se olviden de darle a me gusta, dejar un comentario y suscribirse. Imaginen esta escena. Dos mujeres, riendo, felices. Una, el amor de mi vida. La otra, su mejor amiga. Y yo, completamente invisible para ambas. Si hay algo que mi historia demostrará, es que el ego de un hombre es una trampa. En esta historia, entrarán en la mente de un traidor en la cima de su arrogancia. Voy a detallar el paso a paso de cómo tejí mi red para tenerlas a las dos, la adrenalina enfermiza del secreto y la lógica que me hacía sentir como el tipo listo. Pero sobre todo, serán testigos de la caída, del descubrimiento banal que lo detonó todo y, lo más importante, de la revelación final que me aniquiló. Que yo nunca fui el premio, solo fui el obstáculo que su amistad necesitó superar para volverse inquebrantable. Mi nombre es Adrián, y antes de mi caída mi vida con Valeria era lo que cualquiera llamaría perfecta, quizás demasiado perfecta. Nuestro piso no era grande, pero era nuestro, y cada rincón tenía el sonido de su risa resonando en las paredes. Las mañanas olían al café que ella colaba mientras yo todavía me desperezaba en la cama, y el olor del champú de vainilla que quedaba en su almohada era mi definición de hogar. Nuestra rutina era una danza cómoda: películas en el sofá los martes, pizza los viernes, paseos en bicicleta por el parque los domingos. Amaba la forma en que arrugaba la nariz cuando estaba concentrada en un libro, o cómo sabía exactamente lo que estaba pensando con solo una mirada. Era una normalidad tan preciosa, tan llena de pequeños rituales y de una paz genuina, que yo, en mi inmadurez, empecé a confundir con aburrimiento. Tenía un puerto seguro, un amor que me validaba y me calmaba, y en lugar de sentir gratitud, sentí una inquietud estúpida, unas ganas de probar los límites de ese mundo solo para demostrar que podía. Mi defecto siempre fue un ego que necesitaba público y validación constante. No lo veía como un fallo en ese entonces, claro. Lo llamaba ambición, no conformarme con lo común. Recuerdo una cena con amigos en la que Valeria contaba, orgullosa, sobre un pequeño ascenso que había recibido. En lugar de simplemente aceptar el cumplido y compartir el momento con ella, dominé la conversación, inflando la historia, añadiendo detalles dramáticos, transformando un pequeño paso en mi carrera en una epopeya de genialidad estratégica. Me veía como el protagonista de una película y Valeria, en su bondad, era el personaje secundario que aplaudía. Ese orgullo me impedía simplemente ser. Necesitaba conquistar. Su amor, que debía ser un regalo, se convirtió para mí en un trofeo ya en la estantería. Y todo coleccionista de trofeos sabe que la emoción no está en poseer, sino en adquirir el próximo, especialmente aquel que todos consideran inalcanzable. Esa hambre insaciable de más era mi vulnerabilidad, la puerta que yo mismo dejé abierta para mi ruina. Lo que estaba en juego no era solo una relación, era un ecosistema entero de felicidad y planes compartidos. Era el futuro que dibujábamos juntos en noches perezosas, tumbados en la cama. Estaba en juego el viaje a la Toscana que planeábamos desde hacía 2 años, con un frasco de vidrio en la estantería donde depositábamos monedas y billetes, cada uno un ladrillo para nuestro sueño. Estaba en juego el Golden Retriever que llamaríamos Baco y la discusión tonta sobre quién lo pasearía en las frías mañanas de invierno. Estaba en juego la paz mental de llegar a casa y saber que habría alguien allí, no por obligación, sino por elección. Alguien que conocía mis peores manías y aún así me amaba. Tenía la lealtad incondicional de una mujer increíble y la amistad genuina de su mejor amiga Gabriela, que por extensión se había convertido también en mi amiga. Lo que tenía que perder era la estabilidad, el respeto, el amor y la confianza de las dos personas que formaban los cimientos de mi mundo. Y lo aposté todo como si no fuera nada, en una mesa de juego donde el único premio era la autoafirmación de mi ego. Mirando hacia atrás, las señales estaban allí, pequeñas anomalías en nuestra sinfonía perfecta. Recuerdo una noche en que los tres, yo, Valeria y Gabriela, estábamos en un bar.
Hice una broma interna, una referencia a una conversación que tuve solo con Gabriela, y por un milisegundo vi una mirada cómplice entre nosotros, seguida de un rápido desvío de sus ojos. Valeria no se dio cuenta, o si lo hizo, no comentó nada, inmersa en su propia felicidad. Hubo también una sensación extraña, una intuición que ignoré activamente. Era una leve tensión en el aire cuando Gabriela estaba cerca, una formalidad que no existía antes. Eran mis propias excusas baratas para enviarle un mensaje, disfrazadas de preocupación por Valeria. Eran sus silencios al teléfono, cuando yo empezaba a quejarme de mi aburrimiento en la relación, silencios que interpreté como una puerta abriéndose, cuando en realidad quizás solo eran el sonido de su decepción comenzando a formarse. Estaba plantando las semillas de la destrucción y lo llamaba jardinería. La decisión de cruzar la línea fue deliberada, fría y calculadora, lo que hoy me causa un asco profundo. El inicio de todo no fue un momento de debilidad o un accidente. Fue un proyecto. Comenzó una tarde de sábado. Valeria había ido a visitar a sus padres y Gabriela apareció en nuestro piso para recoger un libro que le había prestado. La invité a pasar. Le ofrecí un café. La conversación fluyó de forma peligrosamente fácil. Comencé a poner mi plan en acción, hablando de cómo me sentía incomprendido por Valeria, creando una narrativa falsa donde yo era la víctima de una relación demasiado perfecta. Me posicioné como un hombre profundo y complejo, aburrido de la simplicidad del amor. Cada palabra era una pieza de artillería, apuntando a las inseguridades que imaginaba que ella, como la mejor amiga, podría tener. La hice sentir especial, la única que realmente entendía mi alma atormentada. Aquel día la traición no se concretó físicamente, pero la lealtad fue asesinada allí, en nuestro salón, con el sonido de la cafetera y mis mentiras cuidadosamente construidas. Ese fue el verdadero punto de inflexión. Cuando la traición finalmente ocurrió, días después, mi reacción inmediata no fue de culpa. Fue una ola de euforia enfermiza, una sensación de poder absoluto. Me sentí el hombre más listo del mundo, el depredador en la cima de la cadena alimenticia. Había conseguido lo impensable, conquistar a la novia y a la mejor amiga. Caminaba por las calles con una sonrisa arrogante, sintiéndome el portador de un secreto grandioso que me elevaba por encima de los meros mortales. Recuerdo vívidamente estar en el sofá con Valeria, abrazándola, mientras intercambiaba mensajes con Gabriela. La emoción del riesgo, la dualidad de la situación, alimentaba mi ego de una forma adictiva. No sentía remordimiento. Sentía una especie de placer perverso al verlas a las dos juntas, sabiendo que yo era el nexo invisible y prohibido entre ellas. En mi mente distorsionada, no las estaba traicionando. Estaba, de alguna forma extraña, uniendo sus mundos a través de mí. Era una lógica demente, la racionalización de un hombre que se enamoró de su propia imagen de conquistador. Mi debate interno en aquella época no era sobre «debería parar esto». Era sobre «¿cómo puedo mantener esto?». Mi mente trabajaba incansablemente, no para encontrar una salida, sino para perfeccionar la logística de la mentira. Por un lado, estaba el miedo constante a ser descubierto, lo que generaba una adrenalina que yo confundía con estar vivo. Repasaba escenarios, creaba coartadas, borraba mensajes, limpiaba historiales. Era un trabajo a tiempo completo para mantener la farsa en pie. Por otro lado, estaba la arrogancia, la voz que me decía que era demasiado inteligente para que me atraparan. «Tú tienes el control», susurraba. «Nunca lo sabrán y tienes lo mejor de ambos mundos». Mis mayores miedos no eran sobre el dolor que le causaría a Valeria o la culpa que le impondría a Gabriela. Mi miedo era puramente egoísta. El miedo a perder mi estatus, a que me confiscaran mi doble trofeo, a ser expuesto no como un genio, sino como el canalla que era. La lucha no era entre lo correcto y lo incorrecto, sino entre la paranoia y el ego. La decisión de continuar, de sumergirme aún más en mi propia basura, se selló en un momento de pura soberbia. Fue en una fiesta, algunas semanas después,
Valeria y Gabriela estaban allí, conversando animadamente en un rincón. Las observaba desde lejos, con una copa de vino en la mano, y me sentí como un director de teatro admirando su obra maestra. Veía su amistad genuina, el cariño en sus gestos, y en lugar de sentir la punzada de culpa que cualquier ser humano decente sentiría, sentí un orgullo grotesco. Soy el dueño de este universo, pensé. En ese momento, tomé la decisión consciente no solo de mantener el secreto, sino de deleitarme con él. Ya no se trataba solo del acto de la traición, sino de la actuación. El clic interno fue la transformación de la mentira en un estilo de vida. A partir de ese punto, ya no solo reaccionaba a las oportunidades, las creaba activamente, orquestando encuentros y situaciones que alimentaran mi fantasía de poder. Crucé un umbral moral y pisé un territorio de oscuridad, sintiéndome completamente invencible. El primer paso concreto tras esa decisión fue intensificar la manipulación. Dejé de ser reactivo y pasé a ser proactivo en mi deshonestidad. Comencé a inventar crisis en mi relación con Valeria y a confiárselas a Gabriela, creando una falsa intimidad y haciéndola sentir como mi salvadora, la única que me comprendía. Recuerdo una llamada específica, hecha desde el baño de mi oficina. Describí una pelea ficticia con Valeria, usando detalles que sabía que la herirían, y le pedí consejo a Gabriela. Cada palabra era una mentira calculada. Al colgar el teléfono sentí el peso simbólico de aquel acto. Ya no era un desliz, era una campaña. Estaba minando activamente la confianza entre las dos, usando la vulnerabilidad de una para acercarme a la otra. La sensación no fue de miedo, sino de una calma siniestra, la tranquilidad de quien se ha comprometido totalmente con un camino sin retorno. El largo y sombrío camino de la destrucción se extendía ante mí, y yo caminaba por él con pasos firmes y deliberados. Las primeras consecuencias de mi campaña fueron sutiles, pero presentes. La dinámica entre Valeria y Gabriela comenzó a cambiar, aunque solo yo supiera por qué. Gabriela, cargando el peso de la culpa y de la complicidad forzada, se volvió un poco más distante de Valeria en mi presencia. Había una vacilación en sus abrazos, un cuidado extra en sus palabras. Valeria, por su parte, al percibir esa leve extrañeza, comenzó a preguntarme si yo sabía si Gabriela estaba bien, si tenía algún problema. Y yo, el maestro manipulador, usaba su preocupación genuina como una herramienta más, diciendo cosas como: creo que siente un poco de celos de nuestra felicidad, o quizás se siente un poco sola. Estaba envenenando el pozo para después ofrecerme a analizar el agua. Este cambio en su relación, esta pequeña fisura que creé, consolidó las apuestas para mí. Demostró que mis acciones tenían poder, que podía remodelar su realidad. Era un poder tóxico y destructivo, pero para mi ego era embriagador. Con esto, el acto pino de mi tragedia personal concluyó. Ya no vivía en el mundo normal de amor y rutina con Valeria. Habitaba una nueva realidad, un laberinto de espejos que yo mismo construí. El aire en mi propio piso parecía diferente, más denso, cargado de secretos y palabras no dichas. Los colores de nuestra habitación, antes cálidos y acogedores, parecían tener un tono más frío, como si mi propia frialdad se estuviera proyectando en el ambiente. La soledad que sentía era paradójica. Estaba en el centro de un triángulo, recibiendo atención de dos mujeres, pero estaba fundamentalmente solo en mi isla de mentiras. Una pequeña llama de propósito, sin embargo, me guiaba. El propósito enfermizo de mantener mi castillo de naipes en pie. Había dejado atrás la paz de la ignorancia y la honestidad, y sentía que la verdadera prueba, el verdadero juego de alto riesgo, apenas comenzaba. Me sentía como un equilibrista en la cuerda floja, y la emoción de no caer era todo lo que importaba. El primer gran obstáculo no fue una sospecha de Valeria, sino un casi desliz mío. Estábamos los tres cenando, y yo, por un lapsus estúpido, casi llamé a Valeria por el apodo que solo Gabriela usaba conmigo en nuestras conversaciones secretas. Logré tragarme la palabra en el último instante, pero el esfuerzo me dejó pálido y sudando frío.
Gabriela se dio cuenta. Sus ojos se abrieron como platos por una fracción de segundo antes de desviar la mirada a su plato, y el rubor en su rostro era inconfundible. Valeria, absorta en una historia sobre su trabajo, no notó nada. El resto de la cena fue una tortura. Cada bocado parecía pesar una tonelada. Luché por parecer normal, por participar en la conversación, pero mi mente era un torbellino. Aquella noche, la frustración conmigo mismo fue inmensa. Yo, el gran arquitecto, casi lo derribo todo con un solo ladrillo mal colocado. La pequeña victoria de no haber sido descubierto no trajo alivio, solo la conciencia aguda de la fragilidad de mi posición. Aquello me mantuvo en movimiento, pero con una dosis extra de paranoia. En este nuevo mundo de engaños yo era un novato arrogante, y mi primer error garrafal de juicio fue subestimar la inteligencia emocional de Gabriela. Pensaba que, por haber cedido a la traición, era una pieza pasiva en mi juego. En una de nuestras conversaciones secretas, intenté manipularla para que se alejara un poco de Valeria, con el pretexto de que darle un espacio sería bueno para su amiga. Mi lógica era puramente táctica. Cuanto menos tiempo pasaran juntas, menor era el riesgo de que algo se filtrara. Su respuesta fue un jarro de agua fría. No peleó, no gritó. Simplemente dijo con una voz cansada y firme: «Adrián, no me pidas que haga eso. Su amistad es lo único que todavía me hace sentir como una persona decente en medio de todo esto. No voy a renunciar a eso». La vergüenza que sentí fue real. Me di cuenta de que no era una cómplice feliz, sino alguien en profundo conflicto. La lección fue dura. No estaba tratando con peones, sino con seres humanos complejos y heridos, y las reglas de mi juego enfermizo no se aplicaban a la realidad de sus sentimientos. No encontré un aliado o mentor en el sentido tradicional. Mi único confidente era mi propia arrogancia, una voz interna que me felicitaba con cada mentira bien ejecutada. Ese mentor era la personificación de mi ego. Se parecía a mí, pero con una sonrisa más amplia y ojos más fríos. Conversaba con él en el espejo del baño, en el reflejo de la ventana de la oficina. Me decía que la culpa era un concepto para débiles, que el deseo era la única ley verdadera. «Mira lo que has construido», decía, mientras yo me arreglaba la corbata. Cualquier otro hombre estaría de rodillas, agradecido por tener a una mujer como Valeria. Tú no, tú fuiste más allá, reescribiste las reglas. Este diálogo interno me daba una sensación de alivio y esperanza distorsionados. La ayuda práctica que este mentor ofrecía era la constante racionalización de mis actos, transformando la canallada en coraje y la traición en trascendencia. Me hacía creer que no estaba solo en mi oscuridad, porque me tenía a mí mismo, y eso, en mi cabeza, era más que suficiente. El segundo obstáculo atacó directamente mi fallo interno, mi orgullo de ser el controlador de todo. Valeria anunció que haría un viaje sorpresa de fin de semana con Gabriela, a un spa. La idea era fortalecer los lazos de amistad. Mi pánico fue inmediato y abrumador. 2 días enteros, solas, con tiempo de sobra para conversaciones profundas. Mi orgullo me impedía admitir mi miedo. No podía decir «no vayas», pues eso levantaría sospechas. Tuve que sonreír y decir que era una idea maravillosa. Mi debilidad, la necesidad de mantener la apariencia de novio perfecto y seguro, hizo la situación insoportable. Pasé 48 horas en agonía, imaginando cada conversación, cada intercambio de miradas. Luché no solo contra la posibilidad real de ser descubierto, sino contra mi propia mente, que creaba los peores escenarios. Mi necesidad de control estaba siendo completamente frustrada, y yo no tenía poder alguno sobre la situación. Fue una tortura que expuso cuán frágil era mi castillo, dependiente de mantener las 2 piezas principales del tablero siempre separadas. Cuando volvieron del viaje, mi alivio fue tan intenso que casi igualó la euforia de la conquista inicial. Nada había cambiado. Valeria estaba radiante, relajada, y me contó animadamente sobre los masajes y la piscina. Gabriela estaba más ligera, y su sonrisa hacia mí parecía menos cargada de culpa
y más como la de una vieja amiga. En mi cabeza, esto fue un éxito rotundo. Había sobrevivido a la mayor prueba de estrés posible. Pasaron 48 horas juntas y mi secreto permaneció intacto. Me sentí invencible. Aquella noche, mientras Valeria dormía, me miré en el espejo y vi el reflejo de mi mentor sonriendo. «Te lo dije», parecía decir. «Eres intocable». Esta pequeña victoria que pareció gigantesca me dio una nueva ola de confianza. Pasé de ser un equilibrista a ser un dios que caminaba sobre las aguas. La sensación de que podía, de hecho, mantener esta doble vida indefinidamente se solidificó. Esa creencia, ese falso éxito, fue lo que me permitió seguir cavando mi propia tumba con una sonrisa en el rostro. A pesar de mi arrogancia, hubo un momento de agotamiento profundo. Mantener la farsa era un trabajo mentalmente desgastante. La vigilancia constante, la memoria para las mentiras, la tensión de estar siempre actuando. Cierta noche llegué a casa y encontré a Valeria durmiendo en el sofá, con un libro en su regazo y la tele encendida en un canal cualquiera. Parecía tan pacífica, tan inocente. En ese instante, la nostalgia de nuestro mundo normal me golpeó con la fuerza de un puñetazo. La nostalgia de la simplicidad, de poder simplemente tumbarme a su lado sin el peso de una docena de secretos. Me senté en el sillón al otro lado de la sala y consideré seriamente acabar con todo, contar la verdad, enfrentar la explosión y quizás, con el tiempo, intentar reconstruir algo honesto. ¿Qué me hizo continuar? La imagen del fracaso. La visión de ser reducido al exnovio traidor. Mi ego no soportaría la humillación. Para continuar, me aferré al propósito inicial, no ser común, no fracasar. El miedo a la vergüenza fue más fuerte que el deseo de paz. La fuerza opositora que tanto temía no era una persona, sino un objeto inanimado. Mi móvil. Era la caja de Pandora de mi doble vida. El enfrentamiento directo ocurrió de forma tan banal que llegó a ser irónico. Estábamos en el salón, una noche de sábado. Valeria estaba eligiendo una lista de reproducción en mi móvil, mientras yo estaba en la cocina buscando más vino. Oí el sonido de una notificación y, a continuación, un tipo diferente de ausencia de sonido. No era el sonido de nada, era la interrupción de todo. Volví al salón y la vi parada con el móvil en la mano, el rostro pálido. En la pantalla, un mensaje de Gabriela que decía: «No puedo dejar de pensar en lo de ayer. ¿Y tú?». La fuerza que pasé meses intentando contener se había revelado. El antagonista era la verdad, y estaba allí, brillando en la pantalla del móvil, implacable e innegable. La magnitud de lo que estaba enfrentando se materializó en el rostro de Valeria. Ya no era un juego, era el fin del mundo como lo conocía. No había misterio que profundizar, solo la cruda y fea verdad desplegándose. Sin embargo, una nueva información, una pieza que cambió mi percepción, surgió de la reacción de Valeria. Después del shock inicial, de las lágrimas y de la rabia, después de que yo balbuceara excusas patéticas, me hizo una pregunta que me heló la sangre. ¿Ella sabía lo nuestro? ¿Sabía que estábamos bien? Yo, en mi estupidez, confirmé que sí. Y entonces dijo algo que lo complicó todo a un nivel que no preví. Entonces la traición no fue solo tuya, fue de ella también. En ese momento, descubrí algo aterrador. Yo no era el único villano en esta historia a sus ojos. Había transformado a su mejor amiga en una antagonista también. La historia ganó una nueva capa de complejidad y dolor. Ya no se trataba solo de mi error, sino de la implosión de una amistad que era, quizás, más antigua y profunda que nuestra propia relación. No solo le había roto el corazón, le había roto el mundo en dos. No hubo calma. La tormenta que siguió al descubrimiento fue inmediata y devastadora. La primera confrontación fue conmigo. El dolor de Valeria no fue silencioso, fue un huracán de acusaciones, de preguntas que no podía responder, de una amargura tan profunda que parecía tener forma física. Fui expulsado de casa, de nuestro piso,
con una maleta de ropa y la vergüenza como única compañía. Pero la verdadera tormenta, la que no presencié pero que definió todo lo demás, fue entre ellas. Imagino la escena repetidamente: el encuentro, las lágrimas de Valeria, la culpa de Gabriela, las acusaciones, el dolor compartido. No hubo un momento de paz para recargar energías. Lo que hubo fue el epicentro del terremoto que causé. El único momento de conexión humana fue la colisión brutal de su amistad siendo destrozada por mi deslealtad, y yo era el único responsable de proporcionar la energía para esa colisión. La belleza de ese instante no existió, solo la fealdad de mi creación, mi falsa victoria, mi momento de ilusión, ocurrió días después. Tras ser expulsado, me sumergí en la autocompasión. Gabriela, consumida por la culpa, me llamó. Su voz era una mezcla de remordimiento e ira. Me dijo que su único objetivo era intentar obtener el perdón de Valeria, y para eso necesitaba eliminarme de su vida por completo. Me bloqueó, me pidió que nunca más la buscara. En mi mente distorsionada eso pareció una victoria. Pensé, genial, ahora el problema se concentra en ella. Valeria verá que Gabriela fue la débil, la traidora. Con el tiempo, la rabia de Valeria se volverá hacia su amiga, y se dará cuenta de que yo, a pesar de mi error, soy el puerto más seguro. Lo celebré internamente, creyendo que su amistad no resistiría un golpe tan fuerte. Creí que, al alejarse de mí, Gabriela me estaba, sin saberlo, entregando el camino de vuelta hacia Valeria. Creí que la lucha había terminado y que solo necesitaba esperar a que el polvo se asentara para recoger los pedazos a mi favor. El giro de guión fue la demolición completa de mi falsa victoria. Mi estrategia de esperar a que se destruyeran entre ellas para luego volver como el Salvador era una fantasía de idiota. La verdad, que tardé meses en descubrir, era exactamente lo opuesto a lo que predije. El dolor que causé, en lugar de separarlas, se convirtió en el terreno común donde ellas, lentamente, comenzaron a reencontrarse. Mi error colosal, mi doble traición, les dio un enemigo en común: yo. La conversación que imaginé que sería el fin de su amistad fue, en realidad, el comienzo de una reconstrucción. Ya no se veían como víctima y villana, sino como dos supervivientes del mismo desastre. La traición de Gabriela, que yo creía que la condenaría, fue recontextualizada como una consecuencia de mi manipulación. La ilusión de que podría tener a una de ellas de vuelta se desvaneció. El verdadero conflicto no era entre ellas, sino entre su amistad y mi deslealtad. Y mi deslealtad perdió. Las consecuencias de esta nueva y terrible verdad para mí fueron el aislamiento absoluto. Mis intentos de contactar con Valeria eran recibidos con un silencio cortante. Los mensajes no se entregaban, las llamadas iban directas al buzón de voz. Intenté hablar con amigos en común, pero recibí respuestas frías y monosilábicas. La noticia se había extendido, y la narrativa, al parecer, no me favorecía en nada. Perdí el apoyo de todos. Las personas que antes me recibían con abrazos, ahora apenas podían mirarme a los ojos. No solo estaba luchando contra la pérdida de mi relación, estaba luchando contra el hecho de haberme convertido en un paria social. El mundo que conocía, con sus cenas y fiestas, me cerró sus puertas. La verdad recién revelada, que ellas se estaban uniendo en mi contra, me dejó completamente solo, un general sin ejército, un rey sin reino, en un exilio que yo mismo decreté. A partir de ahí, mi vida entró en una espiral descendente. Me mudé a un piso pequeño e impersonal, donde el eco de mi soledad era la única compañía. Mi rendimiento en el trabajo cayó drásticamente. Estaba distraído, amargado, pasando horas repasando los eventos en mi cabeza, intentando encontrar un error en su lógica, en lugar de aceptar el mío. Empecé a beber más de la cuenta, no por placer, sino para adormecer el zumbido constante de fracaso en mi mente. Perdí el contacto con amigos que no querían tomar partido, lo que era una forma educada de decir que habían tomado el de ellas. Cada día era una repetición del anterior. Despertar con una sensación de vacío
ir al trabajo y ser un fantasma, volver a casa y enfrentarme a las cuatro paredes. Era una caída libre lenta y agonizante, y estaba perdiendo el control de cada aspecto de la vida que antes manejaba con tanto orgullo y precisión. El arquitecto de su propia vida ahora vivía en los escombros de su creación. Acorralado por la soledad y la falta de respuestas, tomé una decisión arriesgada y desesperada. Descubrí por un antiguo colega en común dónde trabajaba Gabriela. En un impulso patético fui hasta allí a la hora del almuerzo. Esperé al otro lado de la calle, con el corazón latiendo con fuerza. Cuando la vi salir, la abordé. Mi lógica, distorsionada por el pánico, era que si podía hablar con ella, si podía apelar a nuestra complicidad, quizás podría romper su alianza. Le pedí perdón, le dije que la echaba de menos, usé todas las tácticas manipuladoras que conocía. Su reacción fue de puro desprecio. No levantó la voz. Solo me miró con una mezcla de pena y asco y dijo: «Adrián, todavía no has entendido nada. Aléjate de mí y, sobre todo, aléjate de ella. Ya no tienes derecho a existir en nuestro universo». Y entonces se dio la vuelta y se fue, dejándome parado en la acera, más humillado y solo que nunca. Mi acto de desesperación solo sirvió para cimentar mi estatus de persona non grata. Mi único aliado, aquel mentor imaginario que era la personificación de mi ego, también me abandonó. Después de la humillación con Gabriela, llegué a casa y me miré en el espejo, esperando encontrar aquel rostro sonriente y confiado para decirme que todo iría bien, que solo era un contratiempo. Pero por primera vez, lo que vi en el espejo fue solo a mí mismo. Un hombre patético, de hombros caídos, con ojeras y una expresión de desesperación. La voz de la arrogancia se había silenciado. Ya no había racionalizaciones, ni justificaciones. El abandono de mi propio ego fue la pérdida final. Ya no tenía a quién culpar, ni una filosofía distorsionada en la que ampararme. La soledad ahora era completa, pues estaba solo incluso dentro de mi propia cabeza. La pérdida de esta autoilusión fue, en cierto modo, más dolorosa que perderlas a ellas, pues me obligó a encarar la realidad sin filtros y sin defensas. Sin la armadura de mi ego, fui forzado a confrontar mi fallo interno de la manera más brutal posible. Mi orgullo, la creencia de que era un jugador maestro, fue pública y privadamente humillado. Mi deseo de ser el centro del universo resultó en ser expulsado de todos los universos que importaban. Recordé la sensación de poder que tuve al tejer mi red, y ahora veía la escena con claridad. Un hombre pequeño inflando el pecho para parecer más grande. Un niño jugando con la vida de personas reales como si fueran muñecos. El recuerdo de mi sonrisa arrogante mientras engañaba a Valeria ahora me provocaba náuseas. La debilidad que yo creía que era fuerza, la necesidad de conquista, se reveló como la causa raíz de toda mi miseria. No fue un error de cálculo, fue un error de carácter. Y esa percepción, sin la voz del ego para distorsionarla, era un peso abrumador, una verdad que ya no podía evitar. El fondo del pozo fue una tarde de martes lluviosa, meses después de que todo se derrumbara. Estaba en mi piso estéril, la tele apagada, el móvil en modo avión desde hacía días. Lo había perdido todo: el amor de Valeria, la complicidad de Gabriela, el respeto de mis amigos, la admiración de mi propio ego. Miré por la ventana la lluvia golpeando el cristal y sentí una ausencia completa de sentimiento. No era tristeza, ni rabia, era un vacío, un hueco donde antes había planes, risas y una arrogancia vibrante. Allí, en ese momento, ocurrió la muerte simbólica del yo antiguo, el Adrián listo. Ya no existía. Lo que quedó fue solo la cáscara, el envoltorio de un hombre que lo apostó todo y perdió de una forma tan completa que era casi poética. El silencio en el piso era absoluto, y en él oí el sonido de mi propia aniquilación. Era un espectador de mi propia vida en ruinas, sin esperanza de reconstrucción. La epifanía no llegó como un rayo de luz, sino como una comprensión lenta y dolorosa que se cristalizó en la escena final. Pasaron meses en ese limbo, hasta que una tarde de domingo las vi.
Estaba en un café, intentando sentirme normal, y ellas pasaron al otro lado de la calle. Valeria y Gabriela, cargando bolsas de la compra, riendo. No era una risa forzada, era ligera, genuina, la risa de quien comparte una broma que solo ellas entienden. Valeria gesticulaba, Gabriela echaba la cabeza hacia atrás y reía. Se apoyaban la una en la otra, compartían un secreto en la mirada y continuaron su camino, felices y en paz. Y en el silencio de mi asombro, la verdad emergió con una claridad brutal. Nunca fui el premio por el que competían. Fui el obstáculo que superaron juntas. Mi traición, que yo veía como una demostración de poder, fue en realidad el evento que forjó su amistad en algo inquebrantable. Yo no era el protagonista, era el monstruo final del nivel que derrotaron para poder pasar al siguiente. Esa epifanía, por más abrumadora que fuera, plantó una extraña semilla. No era la esperanza de tenerlas de vuelta. Esa ilusión murió allí, en esa acera. La esperanza que nació era diferente, más madura y resignada. Era la esperanza de quizás algún día entender completamente la lección. Mi nuevo plan no era reconquistarlas, sino empezar a reconstruirme a partir de esta nueva verdad. La esperanza no era sobre vencer, sino sobre aprender a vivir con la derrota. Era la comprensión de que mi felicidad futura no dependía de su perdón, sino del mío propio. Necesitaba perdonarme, no por el error, sino por la estupidez monumental, por la arrogancia que me cegó. La pequeña llama que se encendió no era de un amor romántico, sino de un posible amor propio, uno que se basara en la aceptación de mi falibilidad y no en su negación. Con esa claridad amarga, comencé a levantarme, no con la energía frenética de antes, sino con la lentitud de quien se recupera de una larga enfermedad. La primera acción que tomé, motivado por mi nueva comprensión, fue un acto pequeño, pero significativo. Llegué a casa y borré el número de teléfono de Valeria y de Gabriela de mi agenda. No con rabia, sino con una solemnidad de funeral. A continuación, cogí una caja y guardé todas las fotos, los pequeños regalos, los recuerdos de nuestra relación. No los tiré. Simplemente los aparté de mi vista. Un reconocimiento de que aquel pasado existió, pero que ya no podía vivir en él. Fue la primera vez en meses que tomaba una actitud que no estaba motivada por la esperanza de una reconciliación, sino por la aceptación del fin. Mi postura cambió. Los hombros, todavía un poco caídos, parecían cargar un peso menor, el peso de la verdad en lugar del peso de la mentira. La preparación para mi enfrentamiento final no involucraba a nadie más que a mí mismo. El campo de batalla era mi propia mente. La preparación fue emocional y espiritual. Empecé a escribir. Llené cuadernos con reflexiones sobre mis actitudes, intentando deconstruir la lógica enfermiza que me guió. Ya no era para justificarme, sino para entender. Ya no estaba luchando por reconquistar mi antiguo deseo, el control, el estatus, el trofeo. Estaba luchando por algo más profundo, la paz mental. Me estaba preparando para confrontar al fantasma del hombre que fui, no para derrotarlo con rabia, sino para entenderlo, aceptarlo como parte de mi historia y finalmente dejarlo ir. Mi preparación estaba hecha de silencio, de largos paseos y de una honestidad brutal conmigo mismo, con la calma y la resolución de quien sabe que la única batalla que importa es la interior. La travesía hasta mi clímax narrativo no fue un viaje a un lugar físico, sino un viaje en el tiempo, a través de mis recuerdos. Revisité cada etapa de mi engaño, pero con nuevos ojos. El recuerdo del primer beso con Gabriela ya no traía la emoción de la conquista, sino el sabor amargo de la traición. El recuerdo de mi sonrisa arrogante al verlas a las dos juntas ahora me llenaba de vergüenza. El mundo, o al menos mi percepción de él, había cambiado por completo. Las calles de la ciudad que antes parecían un patio de recreo para mis conquistas, ahora parecían un museo de mis errores. Cada esquina traía un recuerdo, pero la emoción ligada a él era diferente.
reflexionaba sobre todo el viaje, las pérdidas que fueron inmensas y las ganancias que fueron, en realidad, lecciones dolorosas. Me estaba acercando a mi destino, la aceptación total de mi papel en su historia. El último momento de quietud, antes de mi clímax emocional, fue en esa misma mesa de café, semanas después de haberlas visto por primera vez. Volví allí a propósito. Pedí el mismo café. Me senté en la misma silla. Ya no había pánico ni desesperación. Había solo una aceptación serena. Reflexioné sobre el Adrián que entró en esa relación con Valeria, un hombre con un buen corazón, pero con un ego frágil. Y reflexioné sobre el monstruo en que se convirtió y sobre la cáscara vacía que quedó después. Y finalmente, pensé en la persona que estaba intentando ser ahora. Estaba listo para enfrentar lo que viniera, no porque esperara vencer o ser perdonado, sino porque era lo correcto. Era hora de cerrar el libro, de escribir el último párrafo de aquella historia de estupidez y seguir adelante. El enfrentamiento final comenzó, como era de esperar, internamente. Al mirar al otro lado de la calle, ahora vacío, las imaginé pasando de nuevo. La escena se repitió en mi mente, pero esta vez yo la dirigí. La tensión no era de ansiedad, sino de concentración. Las primeras palabras intercambiadas fueron en mi tribunal interno. El fiscal, una versión más sabia de mí, preguntó: ¿qué querías realmente? Y el acusado, el Adrián del pasado, respondió con su arrogancia habitual: todo. Lo quería todo. El escenario estaba montado. El aire en mi mente estaba pesado, no con expectativa, sino con el peso de la verdad, a punto de ser finalmente articulada de forma completa. Estaba listo para juzgarme a mí mismo, sin clemencia, pero con el objetivo de la comprensión, no del castigo. La batalla final fue una discusión explosiva dentro de mi cabeza. La imagen de ellas riendo era la prueba irrefutable presentada por la acusación. Mi yo antiguo intentó defenderse, hablando de aburrimiento, de deseo, de sentirse vivo. Pero mi nueva conciencia, forjada en el fuego de la soledad y la humillación, rebatía cada argumento con una simplicidad brutal. No estabas aburrido, eras un inseguro. No querías más vida, querías más poder. No le rompiste el corazón, lo usaste como un peldaño para inflar tu ego. La intensidad del conflicto era real. Usé mi nueva fuerza, la lección aprendida, para desmantelar cada mentira que me conté a mí mismo. Fue un proceso de purificación, de quemar las viejas justificaciones, hasta que solo quedó la verdad desnuda y cruda. Fui el único arquitecto de mi propia miseria, y su felicidad era la consecuencia no intencionada e irónica de mi inmensa estupidez. En el apogeo de esta confrontación interna, hice algo que mi yo antiguo jamás haría. En lugar de seguir luchando o hundiéndome en la autocompasión, sonreí. Una sonrisa pequeña, triste, pero genuina. Miré la imagen mental de esas dos mujeres felices, y por primera vez sentí una punzada de felicidad por ellas. Fue un acto de rendición completa. Dejé de ver su felicidad como una afrenta personal y pasé a verla como realmente era. La felicidad de dos personas que se querían y que sobrevivieron a un trauma. El acto de desearles el bien, aunque solo fuera en mi propia mente, fue la prueba de mi transformación. Ya no quería formar parte de esa ecuación. Acepté mi exclusión. Este fue el verdadero clímax emocional, la liberación a través de la aceptación de mi propia irrelevancia para su felicidad. El resultado del clímax fue que no conseguí nada de lo que originalmente quería. No reconquisté a Valeria. No mantuve el poder ni el secreto. Perdí el estatus, los amigos, la vida que tenía, pero alcancé mi necesidad interna. La victoria no fue ganar el premio, sino finalmente entender por qué nunca lo merecí. La victoria fue la claridad. Fue la capacidad de mirar mi propia fealdad, sin desviar la mirada. Fue el cambio de la arrogancia por la humildad, de la manipulación por la honestidad, al menos conmigo mismo. Esa victoria interna, silenciosa e invisible para el mundo, era infinitamente más significativa que cualquier conquista externa. Porque no se trataba de tener su mundo,
Se trataba de finalmente empezar a construir un mundo propio sobre cimientos de verdad, por muy dolorosa que fuera. Las secuelas inmediatas fueron una paz extraña. El polvo en mi mente se asentó. Al salir de aquel café, el mundo ya no parecía hostil. Parecía simplemente un lugar. La gente que pasaba por la calle ya no era un público juzgándome. Eran solo personas viviendo sus vidas. La sensación de agotamiento estaba allí. El agotamiento de quien ha luchado una larga batalla. Pero junto con ella había una ligereza. El conflicto principal de mi vida, la disonancia entre quien pretendía ser y quién era, se había resuelto. Ya no era el listo ni la víctima. Era solo Adrián, un hombre que cometió un error terrible y estaba finalmente listo para afrontar las consecuencias y seguir adelante. La transformación no se celebró con fuegos artificiales, sino con la respiración calmada y profunda de quien finalmente llega a casa después de un largo y desastroso viaje. El viaje de vuelta fue metafórico. Empecé a volver a mí mismo. Empecé a hacer cosas que el viejo Adrián consideraría aburridas. Empecé a cocinar para mí, en lugar de pedir comida a domicilio. Empecé a leer los libros que acumulaban polvo en la estantería. Redescubrí el placer de un largo paseo sin auriculares, simplemente observando el mundo a mi alrededor. Interactuaba con el mundo de forma diferente. Empecé a escuchar más de lo que hablaba. En una conversación con un compañero de trabajo sobre sus problemas, en lugar de intentar dar una solución genial, simplemente escuché y dije, «Eso suena muy difícil. Siento mucho que estés pasando por eso». Ese pequeño cambio, esa capacidad de ofrecer empatía en lugar de soluciones, me demostró a mí mismo cuánto había cambiado. La reconexión más importante no fue con ellas. Eso, lo sabía, era una puerta cerrada. La reconexión fue con un antiguo amigo, uno que se había alejado durante la confusión. Lo encontré por casualidad en un supermercado. La interacción fue extraña al principio, pero en vez de intentar justificarme, simplemente dije, «Oye, sé que fui un completo idiota. Siento mucho cómo ocurrieron las cosas y haberte puesto en una posición incómoda». No pedí perdón, solo lo reconocí. Me miró por un momento, y entonces una pequeña sonrisa apareció en su rostro. «Lo sé», dijo. «¿Quieres tomar un café algún día de estos?» Aquella simple invitación, nacida de mi admisión de culpa sin rodeos, fue el cierre de un ciclo emocional importante. Era la prueba de que la honestidad, por muy tardía que fuera, todavía tenía el poder de reconstruir puentes. Mi nueva vida, mi nuevo mundo normal, es mucho más silencioso e infinitamente más real. Vivo en un piso más pequeño, pero no parece vacío, parece mío. Las mañanas todavía huelen a café, pero es el café que yo mismo preparo. La rutina ya no es una danza con otra persona, sino un ritmo que he establecido para mí. La diferencia fundamental es la ausencia de actuación. Ya no necesito ser el listo, el hombre más interesante de la sala. Puedo ser simplemente yo. La paz que siento ahora no viene de la validación externa, sino de una aceptación interna. Es una paz menos eufórica, pero mucho más sólida. Mi después es menos brillante que mi antes, pero es auténtico. Y descubrí que la autenticidad, aunque sea solitaria, es mucho más reconfortante que la felicidad de fachada. La prueba final e incuestionable de mi transformación llegó de forma inesperada. Un nuevo colega empezó a trabajar en mi departamento y en una conversación durante el almuerzo comenzó a alardear de una conquista amorosa, describiendo de forma muy parecida a mi antigua mentalidad cómo estaba jugando con dos mujeres al mismo tiempo. El antiguo Adrián habría sonreído, quizás incluso habría ofrecido un consejo cínico, sintiendo una punzada de camaradería. Pero el nuevo yo sintió un nudo en el estómago. No le dije nada para juzgarlo, simplemente cambié de tema. Más tarde ese día, lo miré y sentí una profunda pena. No veía a un jugador listo. Veía a un hombre inseguro, a punto de causar un dolor inmenso a sí mismo y a los demás. En ese momento, supe que el cambio era real. Ya no envidiaba al jugador.
Lamentaba el juego. Mirando hacia atrás, el coste de mi viaje fue casi todo lo que valoraba superficialmente. Una relación, una amistad, una reputación. ¿Valió la pena? El dolor y la destrucción que causé a Valeria y a Gabriela nunca valdrán la pena. Cargo con esa deuda, pero la destrucción de mí mismo, del hombre arrogante que era, esa sí valió la pena. La lección que he interiorizado es que el verdadero poder no reside en controlar a los demás, sino en controlarse a uno mismo. La fuerza no está en no caer nunca, sino en cómo te enfrentas a la caída. Aprendí que el ego es un pésimo consejero y que la felicidad construida sobre el dolor ajeno es un castillo de arena esperando la marea. La sabiduría que gané fue pagada con un precio altísimo, pero es lo único de valor que quedó de los escombros. Mi sentimiento hacia el futuro no es de un optimismo ciego, sino de una curiosidad serena. No tengo grandes planes, ni busco un nuevo amor para llenar el vacío. El vacío lo he llenado yo mismo. Siento una serena aceptación sobre lo que venga. Sé que habrá días buenos y días malos. Sé que el recuerdo de mi error siempre será una sombra, pero ya no es una sombra que me engulle, es una sombra que me recuerda caminar en la luz. Hay una esperanza tranquila de que, con el tiempo, pueda construir algo nuevo, algo honesto, ya sea una relación o simplemente una vida de contento solitario. La gran historia de amor y traición ha terminado, pero mi vida continúa, ahora sobre una base mucho más sólida y, espero, mucho más sabia. El café del otro lado de la calle. Ese lugar, esa ventana, se ha convertido en mi símbolo. Antes era el escenario de mi humillación final, el lugar donde la realidad me golpeó. He vuelto allí muchas veces. Ahora, cuando miro a la acera de enfrente, ya no veo los fantasmas de ellas riendo. Veo un reflejo de mí mismo en el cristal. El significado ha cambiado. Ya no es un monumento a mi pérdida, sino un recordatorio de mi epifanía. Ese café representa el punto de inflexión, donde el Adrián listo murió y otro Adrián más callado y más honesto comenzó a nacer. Es el símbolo de que, a veces, la visión más clara sobre nosotros mismos solo es posible cuando miramos desde lejos, como un completo extraño. Si hay algo que mi historia puede enseñar, es que el ego es una trampa. Todos tenemos una voz interna que nos dice que seamos más, que queramos más, que ganemos. Pero hay que tener cuidado de que esa voz no ahogue a la otra, la que pide empatía, lealtad y gratitud. El césped del vecino puede parecer más verde, pero muchas veces es porque se riega con el dolor de alguien. Antes de hacer estallar tu propio mundo en busca de una emoción prohibida, mira bien el jardín que ya tienes. A veces, la felicidad más genuina no está en la conquista de nuevos territorios, sino en cuidar la tierra que ya llamas hogar. Créanme, el precio de aprender esto de la manera más difícil es demasiado alto. Hoy, al terminar de contar esta historia, siento una paz definitiva. Estoy sentado en el balcón de mi pequeño piso, con una taza de café en las manos, observando la ciudad despertar. No hay amargura, no hay rabia, ni siquiera una nostalgia aguda. Solo hay la calma aceptación de los hechos. Fui el villano de su historia, pero al aceptarlo quizás pueda convertirme en el héroe de la mía. Una historia mucho más simple sobre redención y autoconocimiento. Me sonrío a mí mismo, una sonrisa que nadie ve, pero que es quizás la más honesta que he esbozado jamás. Es la sensación de cerrar un libro pesado, volver a ponerlo en la estantería y finalmente poder respirar libremente. Gracias por escuchar mi historia. Si puedes, dale like al video y suscríbete al canal.